volvíamos con los acordes de la maravillosa Tina Turner, que no sé qué habrá pasado con Tina Turner, hace mucho que no se la escucha, está olvidada, ¿no? Está, sí, está jubilada, me dice André, qué pena, semejante voz, fuerza, no hay forma que su voz y su ritmo no te levanten. Quizás una cantante desconocida para las nuevas generaciones, acá como mi coequiper Gabriel. ¿Y por qué trajimos esa canción? Hay una parte que dice, eres la mejor, me ayudas mejor que nadie, bueno, toda una canción romántica. Y hay una parte que dice, háblame con un lenguaje de amor como si supieras qué significa. Y en otra parte dice, me quedo con cada palabra que decís. Y era un poco la idea de salir bien arriba, más que bien. Y este concepto de que las palabras siempre quedan dentro nuestro, como vos decías, Gabriel, al inicio del programa. Y a veces, como dice la canción, parece que estamos diciendo algo, como dice, hablame canciones de amor, como si supieras qué significan. Y a veces no sabemos qué significan y qué impacta que pasara la palabra de decirse a sí misma, soy controladora, a soy cuidadora. Ese simple cambio gramatical y semántico, pero gramatical en el sentido de un insert de una palabra en lugar de otra, cambiaba toda la orientación. Una interesante historia de una clienta que me decía que se le dificultaba a veces tener relación con los hombres, como que le salían un poquito espantados, y yo le pregunté a qué se dedicaba ella, y ella me dijo que se dedicaba a la violencia de género. Entonces yo le dije, es complicado, que los hombres se te arrimen si vos le decís que te dedicas a la violencia de género. Digo, ¿no será que en vez de dedicarte a la violencia de género, te dedicas a la sanación de los problemas de la violencia de género? Porque ella se dedicaba a la terapia de las personas que habían padecido violencia doméstica y violencia de género. Entonces no es lo mismo dedicarse a la sanación de los problemas de la violencia que dedicarse a la violencia. Entonces en esto, tiene relación con lo de Tina Turner, de que a veces decimos cosas sin saber qué significa. Creemos que estamos diciendo algo más para un alto rendimiento, es cómo nos hablamos, qué nos decimos. Porque lo que decimos para afuera lo estamos diciendo para adentro. Es nuestra forma de dialogar con nosotros mismos. Y acá aparece un primer problema, que si dialogamos con nosotros mismos, significa que somos dos. Significa que nos dividimos en uno que nos dice una cosa y otro que somos nosotros que nos decimos otra o que hacemos otra. Entonces tenemos un conflicto dentro de nuestra energía, dentro de nuestro objetivo, dentro de nuestras metas. Hay uno que dice una cosa y el otro que dice otra. Hay uno que propone una estrategia y otro que propone otra estrategia. Y esa división obviamente crea un conflicto y disminuye nuestro rendimiento. Sí, también es como, creo que lo hemos hablado un poco, ¿no? Como que el juego interno, ¿no? O el juego interior y el juego exterior, que es cómo yo me relaciono con el mundo de la piel para afuera y cómo me relaciono de la piel para adentro. Pero evidentemente hay una relación directa entre las dos cosas, ¿no? Porque primero, si yo me hablo a mí de una forma, va a cambiar la forma en la que me hablo con lo que está afuera. Y bueno, en relación a esto es también un poco sobre el lenguaje. Creo que nosotros tenemos experiencias, como por ejemplo salí a andar en auto, salí a caminar, salí a andar en bicicleta, me junté con alguien, hice cosas
Y durante el momento en el que vivimos esas cosas, no solemos estar describiendo palabra por palabra todo lo que pasa porque nos volveríamos locos. Agarrar una taza de café, tomar un trago de café, mirar a alguien, decir una cosa, como que el lenguaje en sí mismo no puede describir toda la experiencia en su totalidad. Y cuando nosotros vivimos, simplemente vivimos y hacemos lo que hacemos. Entonces, de todo ese proceso de la experiencia, el lenguaje surge después como una especie de sintetizador, como que expresa lo que yo viví o lo que me quedó de lo que viví. Y ese proceso obviamente va a reducir todo lo que pasa. O sea, va a eliminar pedazos de información o va a generalizar, va a modificar lo que yo viví. Entonces el lenguaje termina en definitiva destruyendo la experiencia que pasó y construyendo una nueva. Por eso mismo es que la forma en la que hablamos es tan importante prestarle atención, porque básicamente le da el significado al pasado. Es como que termina de cerrar las historias del pasado y termina de construir la historia o la narrativa en la cual yo estoy sumergido, ¿no? Empieza a describir quién soy yo, qué es lo que hago, qué es lo que hice, cómo soy, cómo son los demás, cómo es el mundo, cómo funciona, cuáles son las reglas. Entonces el lenguaje es el resultado de la experiencia, pero a su vez se articula de una manera específica que me sirve a mí para después relacionarme con el mundo. Qué interesante lo que decís, Gabo, especialmente para quienes no están entrenados en el lenguaje, y el lenguaje como una experiencia transformadora, en el sentido de que, como dice Gabriel, nosotros vivimos, actuamos, sentimos, y luego aparece el lenguaje como una consecuencia de esta experiencia. Pero a su vez, el lenguaje deja de ser consecuencia para ser un efecto, más de cómo nos relacionamos con la vida. Entonces tiene el lenguaje la maravilla de esta doble función: interpretar, pero al mismo tiempo provocar, ¿no? El lenguaje provoca. Por eso es tan complicado y a veces es tan dañino o tan sanador. Quiero leer la letra de una canción que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, de crisis económica, de evaluación, y vamos a poder ver en este texto, que es una hermosa canción de Cacho Castaña con la que nos vamos a ir, que dice así, y compone dos etapas, y en realidad dos etapas de diálogo interno, con la excusa de escribirle a un amigo que está en Europa. Hoy todos tenemos a alguien querido que ha ido a vivir a otro país, en especial a Europa, España, Dinamarca. Le mandamos un beso grande a Sofía, que está allá en Dinamarca. ¿Y qué dice esta canción de Cacho Castaña? Dice: septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Empieza así porque él le está escribiendo una carta a un amigo que está en Italia. Lo interesante, si uno ve el video, me sorprendió porque vi una carta. Hace años que no veo una carta, ya no existen más, existen los videos, los mensajes de texto, pero una carta de papel, esa maravilla, la carta de papel, que acá viene una herramienta muy interesante: escribirte cartas a vos mismo, bajar en el papel lo que pensás y sentís. Es una buena herramienta para organizar el diálogo interno. Ya Gabo nos va a hablar un poquito más de eso. Pero dice Cacho Castaña, dice: septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No es tan transparente.
la crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo no es es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas. Y te digo por qué. Si vieras qué triste está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. Le hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones, de tanta tristeza, se fueron de gira. Este es el primer relato que construye Cacho para su amigo en función de la crisis de la hiperinflación del año 88. Y luego vuelve a escribir y dice: septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual. Pero de una u otra manera vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina. Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y siguen teniendo la vieja locura, que al doblar la esquina hay una aventura. Ya ves, sigue igual y a pesar de todo, llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes, que todo fue culpa de 4 atorrantes, que solo lograron que el pueblo no cante. Volvé cuando quieras, que juntos podemos salir adelante. Me parece un hermoso ejemplo de cómo el lenguaje se recrea y cómo, según cómo te posiciones y el discurso que vas haciendo, vas a la depresión y decir la única salida es me voy de Argentina, decir a todos que se vayan, o también arrojar un poco de luz y reconstruir un lenguaje desde una posición positiva. Como siempre decimos, un poco lo único que se trata es de darle un lugar a la alegría, tratar de mirar desde un lado luminoso lo que está sucediendo. Y eso, obviamente, ponerlo en el lenguaje. Y el lenguaje siempre funciona, siempre está operando porque somos seres de significado. Nuestra vida se construye con significados y significados y significados. Son experiencias, pero sobre esas experiencias, como decía Gabu, acumulamos significados que crean nuevas experiencias o por lo menos nuevas actitudes. Entonces, ¿qué podemos hacer frente al diálogo interno? Y en especial frente al acosador interno que te dice que te trae la culpa, que te dice que hiciste mal, que te acusa frente a tu propio paredón y te quiere fusilar. Bueno, hay muchas estrategias. Una de ellas es el metamodelo desarrollado por Grinder y Bandler. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y hay otra estrategia interesante que vos lo usás mucho, Gabu, que es a veces tratar de poner por escrito, ¿no? Esas ideas. Hay Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero poner por escrito las ideas está bueno. Hay un psicólogo que dice que cualquier persona que sepa caminar, hablar y escribir puede hacer lo que quiera, ¿no? Va por ahí un paso más allá de lo que plantean las PN, la programación neurolingüística, por el hecho de que cuando vos escribís podés observar
la forma en la que estás pensando, digamos. Entonces te permite indagar sobre, bueno, sobre dónde están los puntos débiles de tus ideas también, ¿no? Serías como ser tu propio coach, digamos, Exactamente, ¿no? Es como una autoobservación. Ahora, algo que es interesante es que todo es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque al mismo suceso se lo puede describir desde múltiples ángulos, desde un montón de formas diferentes a un mismo suceso, ¿no? ¿Cuántas canciones pueden existir sobre un solo tema como el amor, por ejemplo? ¿O cuántas canciones pueden existir sobre, no sé, las fiestas? Sobre un mismo suceso hay múltiples formas de interpretarlo, múltiples formas de analizarlo, múltiples formas de verlo. Y acá es donde aparece algo interesante del cerebro y del sistema nervioso, y es que cuando nosotros vemos o leemos historias o leemos cosas con el ojo izquierdo o escuchamos historias con el oído izquierdo, tendemos a interpretarlos de una forma más negativa. En cambio, si lo hacemos con el lado derecho, el ojo derecho o el oído derecho, lo hacemos de una forma menos negativa o más positiva. Y eso se debe a que nuestro sistema nervioso está preparado para afrontar situaciones de incertidumbre donde el riesgo es muy alto. Entonces, el hemisferio derecho del cerebro, que es el que controla el lado izquierdo del cuerpo, tiene por tendencia natural a ser negativo. Y el hemisferio izquierdo, que es el que controla el lado derecho, tiene la función de frenarlo al lado derecho, o sea, lo calma. Pero eso gasta energía. O sea, no ser negativo te gasta energía. Es un proceso activo que requiere bajarle los humos al hemisferio derecho, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tener como un desbalance emocional, podría decirse, empieza a volverse un poco loco por el enojo, por la tristeza o por cualquier tipo de emoción que atente, digamos, contra sus procesos, hay que parar y en ese momento sirve escribir. Y más si escribís con la mano derecha, porque vas a activar el hemisferio izquierdo. Entonces, una de las formas digamos, escribir es una forma de calmar las emociones y volverse un poco más racional, digamos. Ahora, lo que no significa que eso sea mejor o peor, ¿no? Solo que te da otra perspectiva, o sea, te da otra visión de las cosas. Entonces, cuando yo puedo empezar a describir la misma situación desde múltiples ángulos, o sea, de formas diferentes, en definitiva, no me estoy casando con una sola posibilidad. Y eso me hace más optimista y eso me da por ahí más opciones, ¿no? Había una frase que estaba buena y que decía: una opción es una obligación, 2 son un dilema y en 3 empieza la libertad. Cuando nosotros empezamos a tener más de 2 opciones, o sea, cuando empezamos de 3 para arriba, ya empieza a haber un marco de posibilidades mucho más grande. Y cuando yo empiezo a sentir que tengo más posibilidades, empiezo a, facilitar el proceso de tomar decisiones y hacer cosas. Cuando estoy trabado en 2 opciones, es como la imagen entre un burro que tiene hambre y sed, y a la derecha tiene agua y a la izquierda tiene alfalfa, y no se va para ningún lado porque no sabe para dónde ir. Eso sería como el dilema. Es una metáfora bastante práctica. Algunos dicen que en ese momento lo mejor que puedes hacer es empujar al burro y que vaya por el azar hacia cualquiera de los 2 lugares. Pero bueno, si uno puede empezar a contemplar más opciones, creo que en cierta medida va a ser más clara y más motivante, por así decirlo, el panorama de la realidad. Y en este caso, bueno, cumple un rol fundamental entonces el lenguaje y cómo usamos el lenguaje para describir lo que nos pasa. Por eso escribir puede ser una herramienta muy útil. Excelente, Gabo. Y además,
el escribir trae la posibilidad de continuidad, de ir observando nuestros razonamientos en el tiempo y la evolución hacia una mirada más amplia o más cerrada, poder ver la trayectoria, digamos. El tema del lenguaje es mucho más complejo de lo que a simple vista se ve, porque estructura la experiencia. ¿Y qué significa hablar con uno mismo? En general siempre aparecen dos personajes. Uno, el que la tiene clara, y es el que te dice qué tenés que hacer y te sanciona. Y el otro, que sos vos mismo, o sos con el que más te identificás. ¿Sí? El que siente. Digamos que está el que siente y el que habla. El que habla es este super yo, o este ego que quiere el éxito para nosotros, pero bueno, es el que nos está marcando, diciendo. Y está el otro, que sos vos, el que siente. Y al estar esta división, normalmente el que siente se siente como un niño. Está en posición de infantil, de que le digan si está bien lo que hace o está mal lo que hace, o ese movimiento. ¿Qué es lo que busca todo deportista de élite, o qué tenemos que buscar? Eso que se llama la zona. La zona o el estado cumbre no son lo mismo, pero vamos a la zona, es ese lugar donde todo fluye, el lugar flow, donde el jugador está tan en sintonía que ¿qué sucede? No hay mente, fluye. Y en realidad no es que no haya mente, lo que hay es que no hay diálogo interno, que es muy diferente. Y eso es lo que busca en definitiva todo deportista de élite. Y es más, sus éxitos se deben a los momentos en que no hubo diálogo interno, donde mente, cuerpo, emoción, estrategia, todo fue una sola cosa. Y el problema es que confiamos demasiado en el lenguaje y no en el no lenguaje. El Zen y otras herramientas, el mindfulness, buscan, para mí equivocadamente, la frase no mente. En realidad es no lenguaje. Ahí está la clave, no lenguaje. Porque si no hay lenguaje, no hay pensamiento que te interrumpe. Porque uno no puede decir que Messi o Ginóbili o estos genios, cuando están en su plenitud deportiva, en un movimiento, en un doble, en una jugada, no tengan mente. Sí, la mente está, y está pleno, y está la mente mucho más alerta que nunca. Lo que no hay es diálogo interno. Y esa es la clave, evitar el diálogo interno. Pero a veces estamos tan convencidos de que el diálogo interno es lo valioso, que se sanciona el no tener diálogo interno. Tengo un amigo que siempre nos escucha, le mando un gran abrazo, Pepito, él sabe de quién hablo. En una época estaba muy mal por razones reales y profundas, difíciles en su vida, y por supuesto estaba este diálogo interno, estaba dividido. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y él, identificado con sus sentimientos, obviamente recibiendo los azotes de ese dictador que te habla y te dice qué tenés que hacer y qué no hacer. Entonces el trabajo, no podía trabajar porque estaba totalmente atormentado, y fue al psiquiatra y le dijo, ¿y qué le pasa? Dice, yo no quiero pensar. Dice, quiero tener la mente sin pensamiento. Y entonces el psiquiatra le hizo un diagnóstico que estaba totalmente loco, porque cómo alguien iba a querer estar sin pensar, que eso era imposible. Y en realidad, creo que hay confusiones lingüísticas. En realidad lo que Pepito quería decir es que no quería tener
ese sancionador interno que lo hostigaba, y poder tener mente, ¿sí?, y pensar, pero no tener ese diálogo interno que lo atormentaba. Entonces el diálogo interno sirve obviamente porque es un punto de referencia, es una forma en que nos comunicamos con nosotros mismos. Está bueno, como decía el Gabo, bajarlo a un papel, y eso nos permite ver la secuencia, el orden, hacer intervenciones, mejorar, ver las trayectorias. Pero el alto rendimiento se da sin lenguaje, sin pensamiento, con una mente alerta, como sería el estado que Robert Dill llamaría el estado coach. Sí, y está bueno cuando uno empieza a observar ese diálogo interno, ¿no? O escucharlo, porque muchas veces lo naturalizamos, y llega un punto que lo dejamos de escuchar, como si se automatizara el pensamiento, sería algo así. Bajarlo a tierra, o sea, escribirlo, está muy bueno, y hablarlo con otra persona también está muy bueno. Pero creo que lo que está más bueno es cuestionarlo. En una primera instancia, lo primero que hay que hacer es reconocer que está. Y justamente, ¿no?, ante una situación, por ejemplo, no sé, tener que hacer un trabajo nuevo, tener que empezar un trabajo nuevo, tener que hacer una mudanza o tener que ir a un partido. ¿Qué es lo primero que surge? ¿Qué es lo que me digo a mí sobre lo que está pasando? Esa sería la primera pregunta. Y en base a eso es cómo te hace sentir esto que vos te estás diciendo. Porque hay una relación directa entre lo que yo digo y en cómo eso me hace sentir, y en base a eso cómo me siento es cómo reacciono a lo que pasa. Entonces si logramos entender esa relación, que es como indiscutible prácticamente, de que lo que yo digo afecta a cómo me siento y cómo me siento afecta a lo que yo hago, o sea, afecta a mi rendimiento, es re importante empezar a cuestionar ese diálogo interno. Entonces, lo primero sería identificar las cosas que me digo a mí mismo y cómo esas impactan en la forma en la que yo me siento. Digo tal cosa y me siento de tal manera, o sea, qué es lo que digo y cómo me hace sentir. Entonces ahí podemos empezar a repreguntarnos cómo me gustaría sentirme, ¿no? Si yo digo esto, digo que el café está feo, por ejemplo, ¿no? Y eso me hace sentir enojado. Y yo me quiero sentir alegre. Entonces, ¿qué me tengo que decir? Bueno, me tengo que decir otra cosa. No me puedo decir que el café está feo, si eso me hace enojar, porque no me voy a sentir alegre. Entonces, ¿qué podría decir al respecto yo del café que me pueda hacer sentir alegre, a pesar de que no esté tan rico como yo quiera? La gente, ¿no?, te cuestionaría diciendo, bueno, pero me estaría mintiendo. Y ese sería un grave error. Pero la gente te diría, ¿por qué me voy a mentir? Claro, una cosa sería decir el café está rico cuando para mí no está rico. Y otra cosa sería cambiar el punto de enfoque. Es decir, bueno, el café no está tan rico, pero ¿qué será? Me despierta. Me despierta y hoy es un lindo día para hacer tal cosa. Entonces, modificando las cosas que estoy diciendo, también cambio el punto en donde yo me estoy enfocando. Por ejemplo, lo hemos hablado, me parece, ¿no? Pero hay una frase que te dice, por ejemplo, vos no podés hacer eso acá. Si yo me enfoco en el vos, o sea, vos no podés hacer esto acá, estoy criticando a la persona que está haciendo eso. Si yo digo, vos no podés hacer eso acá, me estoy enfocando en el comportamiento de la persona. Y si digo, vos no podés hacer eso acá, me estoy enfocando en el lugar. Y cuando empiezo a cambiar el enfoque, empiezo a cambiar también la interpretación de lo que está pasando. Ah, claro, no es que yo no lo puedo hacer, o no es que no puedo hacer esto, es que no lo puedo hacer acá. O no es que soy yo el que no puede hacerlo, es que esto no se puede hacer, no tiene que ver conmigo. De esa forma es como son sutilezas del lenguaje, pero que cambian absolutamente todo, porque no es lo mismo que no me dejen hacer algo a mí, a que en un espacio en concreto no se pueda hacer algo en particular. Entonces,
creo que escribir y reconocer el diálogo que estás teniendo, o sea, la forma en la que te estás hablando, te permite identificar cómo te estás sintiendo en relación a eso que estás diciendo. Y si vos te estás sintiendo mal, probablemente estás diciendo cosas que te hacen sentir mal. Y que sean reales o no sean reales, no importa tanto en realidad. O sea, lo que importa es que tengas una visión más amplia, porque hay cosas que son innegables, y justamente como son innegables, es como había una frase era una mujer que había tenido un padre que era alcohólico, no me acuerdo si era adicto a las drogas y no sé, y estaba enojada con su papá por eso, y un terapeuta le dice, si vas a culpar a tu papá por todo lo malo que hizo, también cúlpalo por todo lo bueno. Entonces dice, agradecerle también, cúlpalo también por ser la fuente de amor más grande que tuviste, o cosas así. Entonces es como que dentro de un suceso hay un montón de cosas que están sucediendo ahí y que de acuerdo a qué le prestemos la atención y qué neguemos, que ignoremos de lo que está pasando, es la representación que vamos a tener en realidad. Quizás es más importante a qué no ignorar o qué ignoramos antes de a qué le prestamos atención. O sea, creo que atender en realidad es desatender, o sea, es dejar de atender a todo lo demás. Si hay cosas las cuales te generan malestar y no las podés cambiar y no afectan, digamos, las tenés que aceptar, por así decirlo, seguir prestando atención y seguir machacando sobre eso y que te está haciendo generar mal y te está paralizando para tener un buen rendimiento, no tiene sentido. Es como el ejemplo de los árbitros en un deporte. ¿De qué te sirve estar quejándote con un árbitro? Hay muchos jugadores de básquet, el otro día fui a ver un partido, que se pasan más tiempo discutiendo con el árbitro o quejándose porque el árbitro no cobró determinada falta que ellos percibieron que era así, que jugando realmente al básquet. Entonces, como el lenguaje no solamente es hablado, ¿no? También está el lenguaje verbal, no verbal, que es el del cuerpo, pero las cosas que decimos impactan muchísimo en cómo nos sentimos y ese sentimiento afecta el cómo rendimos. Entonces es importante prestarle atención, ¿no? Creo que es un tema extremadamente importante. Es muy difícil, como vos decís, Gabo, sentirse bien si te maltratás, si te estás castigando todo el tiempo. La primera regla para trabajar el diálogo interno, ya en otros programas vamos a seguir avanzando, es ser generoso con vos. Decirte a vos mismo cosas buenas. Nadie sale de un problema maltratándose. Si vamos al famoso partido de Coria y Gaudio, donde Gaudio podría haberlo ganado tranquilamente, tenía todas las aptitudes técnicas y profesionales para ganarlo, pero lo arruinó su diálogo interno. Y gritaba, qué mal le estoy pasando, y todo este juego infantil, básicamente porque se dividió, se transformó en dos. Entonces, haciendo como una pequeña síntesis primaria, un primer paso para entender los pasos del diálogo interno por un alto rendimiento, cada vez que dialogamos con nosotros mismos, nos dividimos en dos. Uno que dice una cosa y otro que le escucha y por ahí se somete, se hiere o se motiva con eso, pero hay dos en vez de uno. La zona, lo que se llama la zona, es el estado flow, es un estado con mente pero sin pensamiento, sin lenguaje, sin diálogo interno en realidad. Y ese es un estado que hay que buscarlo, se construye, se logra. Herramientas útiles para eso es escribir mucho, qué ideas tenemos, qué nos pasa, qué nos gusta, cuáles son nuestros objetivos. Y después de vez en cuando ir chequeando, ir viendo qué escribimos, qué sueños tuvimos, qué vamos avanzando.
permitirnos jugar con el lenguaje, con palabras nuevas, aunque puedan parecernos ridículas o falsas o mentirosas, pero como el lenguaje en realidad se recrea y tiene múltiples significados y nos provocan estados de ánimo, está bueno jugar positivamente con el lenguaje. Y lo podemos ver en la canción de Cacho Castaña, No cambió nada, de la misma Argentina, pero mirada desde dos puntos de vista, como vos decías, Gau. Grindel y Bandler en su momento tomaron muchas metáforas de un autor que en la década del 70 tuvo un gran impacto, que era Castaneda, con sus libros La enseñanza de Don Juan. Básicamente por el tipo de metáforas nuevas que usaban, que eran disruptivas, porque ellos dijeron, si vamos a plantear cómo cambiar, cómo desarrollar estrategias nuevas, está bueno tener un lenguaje nuevo, porque el lenguaje viejo o el lenguaje naturalizado ya está contaminado. Ya decimos la palabra y ya el cerebro queda atrapado en ese movimiento del lenguaje viejo. Y una de las cosas a mí que más me gustaban de este abordaje de Don Juan, que era el maestro de Castaneda, un indio yaqui, por supuesto lo planteaba en términos energéticos y metafísicos, de ninguna forma lo tomo desde ese lugar. Decía que nosotros abordamos de la realidad desde un punto de encaje energético, le decía, ¿no? Que era como, la realidad era como toda una malla o un escalonamiento energético y según en qué nivel uno se encajaba, es lo que veía. Entonces lo que buscaba Don Juan, siempre a Castaneda, que era un científico social, digamos, que hacía su tesis doctoral en la Universidad de California, antropólogo, era hacerle cambiar su punto de encaje con la realidad. Siempre con cosas muy osadas y muy locas y siempre cambiándole las reglas de juego. No hay que ir tan lejos, pero sí, digamos esto que vos decías, cambiemos el posicionamiento, desde dónde nos paramos a mirar algo, el punto perceptivo, y cambiándolo desde dónde miramos, aparecen nuevas posibilidades que nos liberan, ¿sí?, del diálogo interno malo, digamos, que nos atrapa. Creo que uno de los grandes temas es esto que vos decías, Gab. Primero que nada, como hemos naturalizado el diálogo interno, desafiarlo. Decir, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos significando con eso? Observarlo, reestructurarlo, aportar la otra cara de la moneda, como esto. Bueno, si vas a condenar a tu padre por lo malo, condenarlo también por lo bueno. Y acá aparece el blanco y el negro. Y son dos puntos, pero si hay un blanco y hay un negro, significa que también hay un gris. Y podemos avanzar en otra opción más. Es muchísimo el trabajo que hay que hacer sobre diálogo interno, porque no hay forma que no lo tengamos, porque es nuestro pensamiento. El metamodelo de PNL es dialogar con nosotros mismos con un modelo de posición del lenguaje para especificar qué queremos decir, para qué lo queremos decir, cómo organizamos nuestro pensamiento. Se puede trabajar mucho, mis libros hablan bastante de eso, PNL para ser más feliz especialmente, bueno, y palabras interiores también, cómo las micropalabras o microfrases tienen un impacto en nuestro procesamiento mental, básicamente intentando desarmar esta superestructura que es el lenguaje y este diálogo dividido de nosotros mismos. Sí, entonces, bueno, como ya estamos, creo que cerca de la hora, ¿no? Así que vamos haciendo un pequeño resumen. Nosotros estamos viviendo experiencias permanentemente y esas experiencias con el tiempo se convierten en frases, o sea, se convierten en lenguaje que describen lo que ya pasó. Como el lenguaje no tiene la capacidad de abarcar toda la información que hay dentro de una experiencia, tiende a ser reduccionista o tiende a eliminar pedazos de información, tiende a generalizar y tiende a distorsionar las cosas que pasaron. Entonces es súper importante prestar atención a la forma en la que estoy hablándome a mí mismo de lo que pasa o lo que me pasa.
Habíamos dicho que una buena forma de hacer eso es escribir, pensar escribiendo, digamos, y poder observar dentro de esa cosa que escribí a dónde, en dónde me estoy pegando a mí mismo, digamos, en dónde estoy reduciendo mis posibilidades y darse el lugar para cuestionar esos pensamientos. La forma en la que yo pienso, es decir, lo que me digo, el diálogo, afecta los sentimientos, o sea, afecta la forma en la que yo me siento sobre lo que está pasando. Si yo me digo que algo que está pasando es muy malo, me voy a sentir mal. Si digo que algo es bueno, capaz que me sienta muy bien. Entonces, la forma en la que yo explico lo que pasa afecta cómo me siento y la forma en la que me siento afecta mi rendimiento. Entonces, este diálogo interno es necesario tener un chequeo permanente y constante, tratando de pulir y limpiar aquellos pensamientos que son contraproducentes. Excelente, Gabo. Y veamos, para poder entender un poquito más, si vos a una persona cualquiera la tratás mal, le decís insultos, la amenazás, la menosprecias, ¿cómo va a reaccionar frente a vos? Si lo haces con vos mismo, lo único que haces es destruirte. Y nadie avanza realmente evolutivamente a los golpes. Se avanza evolutivamente por disfrute, por placer, por entrar en esto de entrar en la zona. A Gabriel lo pueden encontrar en Gabriel Actisdana en Instagram, a mí Marcelo Actisdana, a Larro, nuestro coequiper de siempre, que por razones académicas no puede estar, en Más que Salud y en Pato a la Mañana los lunes con su columna. También estamos los domingos en La Guardia del Arte, programa de Bruno Gaudio, con un micro de historias que transforman. Nos vamos con Cacho Castaña, canción maravillosa que enmarca la experiencia que estamos viviendo hoy, esta eterna repetición de la vivencia argentina, de crisis, de tristeza, la salida de Ezeiza, o no, me quedo, la esperanza, la peleo. Es una hermosa forma de mostrar cómo el lenguaje nos recrea y nos posiciona, o en la tristeza, diciéndole a tus amigos no vuelvan a Argentina, o en la esperanza, la alegría, la misma persona, el mismo contexto, solo distintos diálogos internos, y dice, che, pero mirá qué lindo que está mi país. Nos vamos hasta el martes que viene. Nos vemos el martes que viene en Más que Bien con Actividad.